porque en la medida que nosotros hagamos un proceso de recría más eficiente, de mayor ganancia de peso, y ahora entramos a ese punto, vamos a estar encerrando un animal más pesado y por ende podemos llegar a tener un corral de terminación algo más corto, ¿sí? Buscando siempre un grado de terminación objetivo. Buenas tardes a todos nuevamente. Mi nombre es Mauro Venturini. Bienvenidos a este nuevo episodio de Carne Cash, que como prometimos en el episodio anterior, sería una continuación de nuestra charla con Sebastián Rifel. Muchas gracias por estar de nuevo, Sebastián, y bienvenido. No, por favor, Mauro, un gusto nuevamente estar con ustedes y continuar charlando esto que tanto nos gusta, que es la ganadería. Bueno, igualmente, la verdad que disfruté mucho la charla anterior y la idea era entonces darle continuidad al proceso o al sistema de producción de carne. Cerramos un poco hablando de precios en la primera etapa, que es el rodeo de cría específicamente hablando, y te había dicho que me gustaría discutir un poco sobre la recría, que creo que es una de las etapas de la cual nos olvidamos durante bastante tiempo y hoy puede ser una oportunidad de negocio. Sí, totalmente. La verdad que es una etapa para mí clave dentro de lo que es el sistema ganadero, y que en Argentina la desatendimos, justamente la desatendimos durante muchos años, la minimizamos, yo creo que la simplificamos demasiado, es decir, al punto tal de que en una gran proporción de los terneros que producimos directamente la eliminamos como tal y la salteamos, pasamos directamente al engorde. Y yo creo que la recría, ya sea para producir novillos más pesados, como también para la recomposición del rodeo parental, o sea, de poder hacer buenas vaquillonas de reposición, este, cada vez a menor edad y con mayor eficiencia, no tengo ninguna duda que es un eslabón determinante, ¿sí? Y es un eslabón determinante dentro del cual, como comentábamos hoy, Argentina en cierta medida no lo desarrolló, no lo exploró, pero sin embargo tenemos muchísimos datos, o sea, desde contamos con información generada por experimentales, pero consideramos sobre todo, tenemos muchísima información generada por sistemas de producción reales que nos llevan a poder hacer o desempeñar diferentes esquemas de recría, algunos más cortos y otros más largos, que nos permiten llegar al objetivo final, que es obtener un alto peso en la faena y animales con carcasas muy buenas. Eh, en ese sentido, el país nuestro, Argentina, como país, es un país privilegiado, ¿sí? Siempre me gusta que miremos de adentro lo que tenemos, porque cuando uno está acá no se da cuenta de las bondades que tiene alrededor, y cuando salimos afuera nos damos cuenta cómo producen con una escasez de recursos realmente sorprendente. Entonces queremos ir a buscar alguna tecnología a determinados lugares que producen con mucho menos recursos respecto a los que tenemos nosotros. Argentina es de los pocos países del mundo que tiene una zona, una amplia zona, donde llueve entre 500 y 1200 milímetros. Que llueva 500 milímetros, que para, por ejemplo, todo lo que es el norte argentino, los campos de el Valle de Anta, en Salta, para ellos es poca lluvia, para el mundo 500 milímetros es espectacular. ¿Cuántas regiones del mundo tenemos que llueven mucho menos que eso? Australia en su totalidad prácticamente, salvo la costa este. Pero quiero decir con esto que tenemos un régimen de lluvia muy bueno que va de 500 milímetros como escaso a una amplia zona que es lo que podemos llamar la región pampeana, que llueve entre 800 y 1200 milímetros, sin limitantes tan estructurales de suelo. Tenemos hay suelos alcalinos, tendidos, encharcables, pero no tenemos serios problemas de una problemática como por ejemplo tiene Brasil, con suelos muy ácidos, con suelos con problemas de aluminio. Entonces tenemos suelos muy, muy buenos,
con buen régimen de lluvia, que son óptimos para poder producir forraje, diferente tipo de recursos forrajeros, ya sea en aquellos ambientes más limitados, poder trabajar con especies como pasturas de agropiro, lotus, que nos generan muy buenas tasas de crecimiento, sobre todo otoño, invierno, primaveral. En verano por ahí la tasa de crecimiento es algo menor. Así, y si nos vamos hacia ambientes un poquito mejor o más altos, dentro de todo lo que es esa misma región, podemos pasar a pasturas de tipo festuca tréboles, que son pasturas de muy buena producción de forraje prácticamente a lo largo de todo el año, salvo enero y febrero, que es el momento en el cual las pasturas entran en latencia, se pueden complementar perfectamente con verdeos de verano. Y si subimos un poquito más, ya tenemos la posibilidad de hacer pasturas mezcla con alfalfa como una gran componente de esa mezcla, ¿sí? Pasturas de festuca o pastobillo combinadas con alfalfa, donde ahí ya la producción de forraje es muchísimo mayor y mucho más estable a través de todo el año. Eso por describir recursos desde peor hasta mejor dentro de lo que puede llegar a ser región pampeana. Si nos vamos a regiones extrapampeanas, por ejemplo, el NEA, hoy la diversidad de especies forrajeras que tenemos, con géneros de braquiaria, con géneros de setaria, con algunas gramas, de muy buena productividad, nos permiten llevar adelante planteos de recría muy eficientes. Por supuesto que ya estamos trabajando con especies megatérmicas, con plantas carbono 4, que tienen otro comportamiento, que tienen otra problemática, porque son especies que tienen menos calidad forrajera y que la pierden durante la estación de seca o de no lluvia, en este caso sería el invierno, pero que mediante programas de suplementación, sobre todo suplementación proteica, se pueden establecer muy buenos programas de recría. Y en el caso que nos vayamos hacia el NOA, el noroeste argentino, hoy con una fuerza muy, pero muy grande en términos de reactivación ganadera, en esa región tenemos un gran forraje que domina, que es el Panicum maximum, que es el Gatton Panic, combinado en algunas zonas con el Baffel o la Eurocloa, que son otras especies de menor quizá valor forrajero y menor producción, pero que también nos permiten llevar adelante procesos de recría muy buenos. Es decir, Argentina hoy podemos decir que tiene en todo su contexto nacional la posibilidad de producir pasto de calidad para llevar adelante planteos de recría sin ningún tipo de problema. Eso hablando de campos netamente ganaderos. Si a eso le agregamos que hoy muchos campos mixtos, entendido por campos mixtos aquellos campos agrícola ganaderos, que entre dos cultivos de verano podemos generar un cultivo de cobertura, como es un raigras muy bueno, y poder utilizarlo razonablemente y producir carne de arriba, o eventualmente aquellos ambientes agrícolas de menor aptitud, que hoy por bajos precios internacionales de los granos y por altos precios de la hacienda en el caso de Argentina, puede haber una reconversión y pasar esa superficie a campos ganaderos, donde ya podemos hacer pasturas de mejor calidad, casi te diría hasta pasturas de alfalfa pura. La gama de alternativas para hacer procesos de recría en Argentina es muy, pero muy grande. ¿Sí? El tema es que por algún motivo eso no se ha terminado de consolidar o de desarrollar. Y yo creo que, como hablábamos hoy, teniendo precios alentadores y buscando la máxima eficiencia posible, hoy en un esquema donde creemos que el novillo pesado debería valer por lo menos lo mismo que el liviano, cosa que se está empezando a reflejar lentamente. Ya no hay un premio al livianito, sino que se paga lo mismo que el pesado, ya ese es un buen indicio para empezar a revertir la situación y dejar de producir liviano para empezar a producir pesado. Por supuesto que el día que tengamos un castigo al liviano o en su defecto un premio al pesado, al animal pesado, claramente el flujo va a ser mucho más fácil. Pero estamos transitando, creo, empezamos a transitar ese camino donde deberíamos empezar a agregarle muchos kilos a los terneros que producimos
porque si no, como hablamos anteriormente en el capítulo anterior, va a ser muy difícil que aumentemos la producción de carne a nivel nacional, ¿no? Exacto. Sebastián, dos preguntas. Primero, para contextualizar, no te pediría que me definas lo de recría, pero sí darle justamente, como dije, un contexto. ¿Sería el periodo que transcurre desde el destete hasta cuántos meses o cuál es el periodo en meses que llevaría una recría, atendiendo a tu conocimiento de los diferentes sistemas y ambientes que hay en Argentina? Y la segunda pregunta, también dentro de esto, de la primera pregunta, yo incluiría el régimen de ganancia diaria para saber, bueno, si desteto con 170, 180, hasta dónde lo llevo y cuántos meses me lleva. Después vamos a hacer un análisis de costos, si es posible, de eso también. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo te imaginás que se implementaría o reimplementaría la recría? Si tendrían que hacerla los mismos criadores, agregando una etapa más a su proceso, o caería en manos de terceros, que serían netamente recriadores, o los invernadores tomarían la recría y después una terminación a corral. ¿Cómo lo ves dentro de tu conocimiento del sistema de producción argentino? Buenísimo. Primero vamos a definir qué sería un proceso de recría razonable, porque es verdad que cuando uno habla de recría, el término recría, y acá se habla de recría como algo, como una generalización, y hay gente que cree que recriar es destetar un ternero a los 150 kilos, llevarlo hasta los 200 y después pasarlo a engorde. Eso no es recriar. Eso es completar una etapa de la cría que fue deficiente porque Exacto. 200 kilos debería destetar una vaca. Entonces, para entender eso, el proceso de recría es aquel proceso que buscamos, donde nosotros buscamos el crecimiento del animal en términos de desarrollo muscular y óseo. Ese va desde el destete, entendiendo por destete un ternero que podría ser desde los 180 o 200 kilos, como un peso de destete objetivo y razonable, hasta que prácticamente cumple con su crecimiento, en términos de, como hablamos, de crecimiento, desarrollo muscular y óseo, para ser capaz después de encerrado en un corral terminarse como novillo pesado, ¿sí? Esa etapa que transcurre entre el destete y la terminación a corral, que ya es algo que prácticamente no lo discutimos más en Argentina, porque entendemos que es el camino, porque terminar un novillo a pasto significaría 2, 3 o 4 años de proceso de continuar esa recría hasta que se termine, como decimos, por edad, por viejo, no por alta ganancia de peso, porque para la terminación de un animal joven uno necesita altas ganancias de peso. Un animal, un ovillo de 5 años, se termina ganando 600 gramos por día, pero se termina porque tiene tanta edad que con baja ganancia de peso el engrasamiento supera el crecimiento que ya está completado. Entonces lo que nosotros necesitamos acá es un proceso de recría que vaya desde el destete hasta la fase final de terminación, que sería el corral. Ese proceso debería durar como corto 8 meses, si somos muy eficientes, como algo normal entre 10 y 12 meses de duración, para llegar con un novillo que yo te diría, objetivo, 350 kilos como piso, ¿sí? Para encerrarlo. Si llegamos a 400 kilos, mucho mejor aún, porque en la medida que nosotros hagamos un proceso de recría más eficiente, de mayor ganancia de peso, y ahora entramos a ese punto, vamos a estar encerrando un animal más pesado y por ende podemos llegar a tener un corral de terminación algo más corto, ¿sí? Buscando siempre un grado de terminación objetivo. Por ejemplo, un novillo con un nivel de engrasamiento grasa 2, un nivel de engrasamiento aceptable. No te digo un novillo destinado a cuota americana, que ya sería un grasa 3 con mayor gordura, pero sí un novillo para cualquier mercado de exportación, inclusive destinado al mercado interno. Entonces, esa recría debería ir de 200 kilos a 350 para establecer algo, un marco lógico, que si es mayor mejor. Esa recría puede llevar 8 meses si somos muy buenos haciendo esa recría. Pongo un ejemplo. Si nosotros esa recría la hacemos sobre un verdeo de invierno, un ryegrass en el invierno y pasturas de alfalfa en primavera, es posible que obtengamos durante toda la fase de recría post-destete ganancias de peso superiores a los 600 gramos por día, ¿sí? 650, 700 gramos.
En ese esquema de recría, nosotros con 8 o 9 meses de recría, estamos en condiciones de encerrar un animal con 350 kilos para arriba, ¿correcto? Ahora, si no logro esa ganancia de peso de, por ejemplo, piso 600 gramos, y nos caemos a lo que es un poco más frecuente en la Argentina, que los procesos de recría pasto sean muy erráticos, sobre todo en determinadas épocas del año. Entonces, destetamos en otoño. La ganancia de peso durante otoño e invierno tiende a ser baja en pasturas de festuca tréboles o campos de menor aptitud. Ganamos 450 o 500 gramos por día solamente en esa etapa. Después empalmamos la primavera, donde podemos tener ganancias de peso de 700 gramos sin problema, y hacemos algo de verano, nos iríamos a un encierre de 10 o 12 meses post-destete con el mismo quilaje, ¿sí? Es decir, con alto plano nutricional, llamémosle 600 a 700 gramos por día, en 8 meses podemos estar encerrando novillos para terminación. Si ese plano nutricional es más bajo, porque el recurso no nos permite sostener ganancias de peso superiores a los 500 gramos por día promedio, que sería un 400 gramos en otoño-invierno y un 700 en primavera, después en verano se nos vuelve a caer a 500 gramos, cuando anualizamos eso, podés ganar 450, 500 gramos por día en toda la fase, vamos a necesitar prácticamente entre 10 y 12 meses de ese proceso de recría para llegar a los 350 kilos y ahí encerrar los novillos, ¿sí? Los dos esquemas son viables y los dos coinciden y de hecho conviven, ¿correcto? Pero cuanto mayor sea la respuesta animal, más corto va a ser la duración de esa recría y por supuesto mayor va a ser el resultado económico porque estamos diluyendo, estamos produciendo más kilos de carne por hectárea en su efecto porque estamos diluyendo costo de mantenimiento, ¿no? Existe otra forma de recriar que está muy vinculada por ahí a los esquemas o las empresas integradas de frigoríficos exportadores que se han integrado hacia abajo a los sistemas de producción, que es la recría corral. Esos sistemas de recría corral son muy interesantes porque son muy eficientes, nos permite armar raciones totalmente mezcladas que programando una ganancia de peso objetivo, por ejemplo, 800 o 900 gramos por día, para que esos animales no se engrasen, podemos llevar adelante procesos de recría muy eficientes, ¿sí? De hecho, destetando terneros o entrando a los corrales de recría, terneros de 170, 180 kilos y llevándolos a 350, inclusive hasta 380 kilos, nosotros lo podemos hacer con ganancias de peso que van entre 800 y 900 gramos, como te decía antes, con eficiencias de conversión de 6,5, máximo 7 a 1 en términos de kilos de materia seca por kilo de carne producida. Y la verdad que esas eficiencias son muy buenas para dietas fibrosas, dietas con silo de maíz o silo de sorgo como componente principal, y son, te diría, inclusive hoy hasta de bajo costo, ¿sí? Por supuesto que siempre recriar a pasto es más barato que recriar a corral, pero la realidad es que a pasto es muy difícil que obtengamos en Argentina recrías que vayan por encima de los 700 gramos de punta a punta, ¿sí? Eso un poco tiene que ver también, yo creo que con los recursos que usamos y con la imposibilidad de utilizar implantes anabólicos, ¿no? Uno va a veces a Estados Unidos y ve que los procesos de recría sobre verdeos de invierno, no sé, en Oklahoma, los novillos ganan 1 kilo por día. Y nosotros venimos a recriar acá sobre recursos parecidos, que pueden ser trigos forrajeros o verdeos de invierno, y ganamos 500 gramos, ¿correcto? Es otro tipo de animal. Recién mencionaste el tema de costos. ¿Cómo está ajustado el tema del costo? Porque también tenemos que considerar que si nosotros le ponemos un costo de compra, aunque sea de destete propio, al ternero de 180 o 200 kilos, va a ser siempre superior al precio de venta del novillito recriado. Entonces ahí hay que hilar un poquito fino. ¿Cómo tenés más o menos actualizados los números, cómo estamos parados hoy? Sí, sí, correcto, lo tenemos actualizado. Eso que comentamos es tal cual, porque nosotros estamos entrando con un ternero que siempre va a ser más caro que un novillito recriado, con lo cual ya el día 1 del proceso de recría entramos perdiendo plata,
¿sí? Porque generó una compraventa desfavorable. Por eso es tan importante para mí dos cosas. Uno, la duración de ese proceso de recría y o sea, que son cantidad de kilos que le pongamos para poder diluir esa compraventa que es negativa desde el día uno. Y lo segundo es el costo de ese kilo producido. Nosotros tenemos que establecer planteos de recría que sean lo más largo posible en términos razonables, entendiendo por largo hasta un año, ¿no es cierto? No mucho más que eso, para poner muchos kilos y de bajo costo para poder de esa forma diluir esa compraventa que es negativa. Hoy, volviendo a lo mismo, poniéndole costo de alquiler a la tierra, como hablábamos anteriormente para la cría, en el capítulo anterior, poniendo el costo directo de generar esa pastura. Puede ser una pastura, puede ser un verdeo, pero básicamente hablemos de una pastura en región pampeana. Si hay que hacer alguna corrección con suplementación, la contemplamos. Personal y sanidad, es decir, todo lo que es costo directo, pero que incluye el alquiler de la tierra, hoy estamos en costos del orden de $1.30 a $1.40 por kilo producido, ¿correcto? Y Wow, los costos son parecidos. Lo que pasa que 5 meses de pasto muy barato, que es el gatón verde, y tenemos estos 6 meses de diferidos, donde aún con suplementaciones, ahí usamos burlanda seca para suplementar, a veces en autoconsumo, a veces en suministro diario, y otros campos usan semilla de algodón, básicamente los dos. Pero nos cuesta mucho durante el invierno pasar los 500 gramos por día de ADPB, nos cuesta muchísimo. Es claro. decir, Gaton diferido con suplementación proteica estamos en 400 gramos promedio. Y con esos 400 gramos, la verdad que el costo del kilo producido, es decir, el costo del suplemento es bajo. El tema es personal, todo lo que hace al costo no directo de la comida, sino que a la estructura, no la estructura, es costo directo, ¿no? Pero es el personal, es la sanidad, la Sí, sí. garrapata, todo lo que tiene el NOA, que nos termina inflando un poquito y que no termina siendo más barato que la región pampeana. Hoy una estructura de costo en términos generales anda alrededor de costo directo, incluyendo el alquiler de la tierra, anda alrededor de $1.40 hasta $1.50 por kilo producido. Ese $1.40 o $1.50 es sensiblemente menor que el precio de venta de ese novillo recriado, que es, por ejemplo, hoy $2.80. El problema está en que vendemos a 2.80 pero compramos a 3,20. Por lo tanto, esa compraventa inicial ya nos erosiona gran parte del negocio y si no somos capaces de producir a costos bajos, llamémosle $1.40, el negocio se hace negativo, ¿sí? Lo mismo ocurre cuando llevamos adelante planteos de recría de corta duración o de pocos kilos por cabeza. Si nosotros compramos un ternero de 200 kilos y lo pagamos $3.20, la misma cuenta, para después vender un novillito de 2.80 en vez de 3.50, de 280 kilos, que vale un poquito más que el de 350, pero que sigue teniendo compraventa negativa, nosotros tenemos solo 80 kilos para revertir una situación inicial muy mala. Y por más que tengamos costos de kilo producido muy baratos, muchas veces perdemos dinero. Eso es lo que le pasa a los esquemas de recría muy cortos de 5 o 6 meses de duración. Hay muchos esquemas que intentan recriar sobre verdeos de invierno entre dos cultivos agrícolas y ahí finalizar el esquema de recría. Es una recría barata porque el recurso es barato, pero muchas veces no termina, esos pocos kilos que le agregamos por cabeza, 50 o 60 kilos, no pueden revertir la compra-venta y por ende hacen que el negocio no sea del todo aceptable. Así que diríamos que en términos generales tenemos todos los recursos disponibles para poder hacer procesos de recría eficiente, tenemos que avanzar hacia ello. Hoy los costos del kilo producido en el proceso de recría son relativamente bajos. La compraventa es negativa y calculo que siempre va a seguir siendo negativa porque es lógico que un ternero, que es el factor limitante, siempre valga más que algo pesado. Pero el desafío es poner la mayor cantidad de kilos posible en ese proceso de recría al menor costo posible. Y eso se puede llevar adelante en las distintas zonas del país. Respecto a la otra pregunta que me habías hecho, Mayo, es interesante también discutir si ese eslabón de la recría lo va a hacer
el criador que se integra hacia arriba y hace el proceso de recría y posteriormente la terminación, y ahí llegaría a lo que se llama el ciclo completo, que creemos que es el modelo ganadero por excelencia, porque ahí la integración es total, los gastos de transacción se minimizan, porque no hay gasto de transacción, es la misma empresa que hace la cría, la recría y el engorde. Y en otro caso, puede ocurrir que aparezca la figura del recriador, lo que sería un stocker americano, que en Argentina todavía esa figura no está tan consolidada, ¿sí? Eh, ¿Por qué digo que podría llegar a aparecer? Porque es un tema de mercado. En Uruguay ya esa figura se consolidó porque está muy claro que, por ejemplo, en Uruguay, quien busca ese novillo recriado es el frigorífico exportador. Uruguay es muy pro exportación, Argentina todavía es muy pro mercado interno, 70% mercado interno, 30% de lo que produce se exporta, pero el grueso sigue siendo mercado interno. Uruguay es exactamente al revés. Entonces, sí existe quienes generen procesos de recría y vendan recriado, pero el mercado todavía no es netamente hacia un frigorífico exportador, sino que posiblemente haya diferentes actores que lo compren. El tema que hoy requiere ese recriador como figura, necesitaría ser una persona profesionalizada, especializada en hacer ese proceso. Y acá un poco eso no se hace. Lo vemos en otros lugares. El recreador es una figura clave en el eslabón ganadero total. Es quien compra terneros, quien absorbe todo el problema de ese ternero recién destetado, con enfermedades respiratorias, con todo lo que trae aparejado un ternero al destete, lo acondiciona, lo empareja y una vez que lo logra y lo lleva a un peso de 350 o 400 kilos, y una vez que lo logró, se lo vende a los frigoríficos o a los feedlots para que hagan la etapa de terminación. Ese preacondicionamiento no es comprar algo, tirarlo a un campo de cría, ir a juntarlo al año y venderlo con los kilos que está, sino que es un proceso de recría ordenado, estabilizado, y hoy eso todavía no se ve. Entonces, yo creo que a futuro quienes hagan el proceso de recría van a ser los criadores que se integran hasta la fase final, los recriadores terminadores, que eran los viejos invernadores del oeste de Buenos Aires, que hoy hacen el proceso de recría, pero que a su vez normalmente terminan ese novillo, y posiblemente aparezca la figura del recriador, que sea una empresa ganadera que lo único que hace es comprar terneros, acondicionarlos, recriarlos bien, emparejarlos y volver a venderlos para aquellas empresas que estén dispuestas a hacer la fase de terminación pensando en producir un novillo pesado con destino a exportación o mercado interno en su defecto, pero que esa figura todavía como tal hoy no existe en Argentina. O sea que yo veo como una muy buena alternativa de diversificación de los agricultores. Aquellos agricultores que quieren poner una ficha en la ganadería es una buena alternativa porque les permite entrar y salir del sistema con una velocidad más rápida que la recría. Y bueno, en general la estructura también es menor, ¿no? Y como son agricultores, son muy buenos productores de comida. Entonces puede ser una forma de entrar. Y de nuevo, tal vez los precios, si tenemos un mercado abierto internacional, son los que van a llegar un poco a tomar ese tipo de decisiones. Sí, correcto. Está bueno que recoja ese guante el agricultor, porque como decís, es un tipo que normalmente trabaja con cierta, tiene método, aplica tecnología, o sea, es una figura importante. Justamente lo que te voy a decir, bien atado a la última pregunta que te quería hacer, porque el tiempo se nos está limitando, ¿no te parece, pensando también al futuro, a corto y mediano plazo, que en la medida que como sistema entendamos de que ese eslabón de la recría hace falta, no aparezcan también las herramientas financieras para poder permitir que entren en el circuito? Después, una vez que la rueda se hace, se podrán autofinanciar. Absolutamente, eso es lo necesario. Yo creo que en la medida que entendamos que este eslabón es clave, y lo es fundamental, es posible que después aparezcan esas herramientas para poder
ver de qué forma lo llevamos adelante. Es más, es probable que en un futuro quien ponga la hacienda, sea la figura del rol del agricultor quien realice ese esquema de recría, pero quizá el capital de trabajo lo pone el mismo frigorífico que compra los terneros y se los da para que esta persona o este rol, este actor, sea quien lo genera el proceso y después compartan, no sé, una especie de capitalización o algún tipo de negocio que permita unir fuerzas. Pero claramente, una vez que se instrumente o que terminemos de darnos cuenta, que ya lo sabemos, que es fundamental avanzar en los procesos de recría, las herramientas de financiación posiblemente tengan que llegar. Y yo creo que son fundamentales para un desarrollo mucho más rápido de este proceso, porque sin capital de trabajo es muy difícil que esto, es decir, es todo apalancamiento de los mismos productores que deciden avanzar en los procesos de recría, ¿no? Pero claramente necesitamos instrumentos financieros para poder acelerar estos procesos, digamos. Bueno, Sebastián, la verdad que apasionante hablar de esto y más viendo un panorama futuro prometedor. Como pregunta final, te pediría si pudieras resumir muy acotadamente qué estás viendo al corto y mediano plazo, hacia dónde vamos y, bueno, cuáles son los parámetros a ajustar para que todo se encarrile hacia donde todos deseamos, ¿no? No, lo que se observa hoy en el sector, se observa mucho optimismo, se observa mucho entusiasmo, eso no es menor. Lo que siempre digo es, necesitamos ser optimistas y estar entusiasmados porque vemos una luz, pero después hay que plasmarlo en realidad. Entonces, hoy estamos transitando eso, estamos transitando hasta ahora optimismo, esperemos que ese optimismo en un par de años podamos decir, mirando para atrás, que se plasmó en mayor producción, ya sea porque la cría mejoró sus índices y porque la recría avanzó en los procesos de recría. Eh, sí estamos viendo muchas empresas con las cuales trabajamos eh, mucho más involucradas en mejorar sus sistemas de producción y eso está bueno. Es decir, hoy como que volvió esa inquietud para producir en forma eficiente, para producir más carne, ¿sí? Para producir a menor costo. Es decir, eso está. Hace unos años no había tanto interés en eso, era continuar en la rueda. Hoy hay mucho trabajo interno para poder gestionar mejor, para gerenciar mejor esos modelos y para hacerlos más rentables. No observamos mucho todavía un cambio tan grande como el que quisiéramos en términos de que muchos terneros que todavía siguen yendo a corrales y a terminación liviana estén fluyendo a proceso de recría. Es decir, algo está ocurriendo, pero es todavía demasiado lento. Pero bueno, es tiempo, entiendo que tiene que ser progresivo. Así que bueno, y muchas empresas, por otro lado, que estamos viendo también ya indagando o trabajando para empezar a producir carne de calidad, que en eso en Argentina no se escuchaba, porque no era un destino, es decir, producir carne de calidad. Siempre la carne argentina fue bien vista en el mundo, es reconocida, pero no dejábamos de producir muy poquito en términos de exportación. Y hoy hay muchas empresas que están, por ejemplo, haciendo procesos de recría muy eficientes y prolongando la duración del corral de terminación, yendo a corrales de terminación de 150 días, buscando novillos con alto grado de marmoreo para destinar a cuota americana. Eso ya lo vemos, ya hay hoy en Argentina varias empresas. Me parece que son signos muy interesantes porque todo eso lleva a mayor eficiencia, a producir animales más pesados y lo celebro porque claramente hay alguna luz en el camino que nos indicaría que podemos llegar a revertir esta situación actual que, como hablamos, es muy mala, pero que a futuro deberíamos mejorar sin ninguna duda a nivel de país. Bueno, buenísimo. Buena información entonces. Sebastián, se nos fue el tiempo. Te agradezco mucho. Probablemente estemos en contacto por algún tema que tenga que ver más con el aspecto nutricional en unos episodios más adelante.
pero por el momento ya te robamos bastante tiempo con estos dos episodios. Así que muchísimas gracias y un gusto haber compartido con vos. No, por favor, quedo a disposición. Por supuesto, hablar de nutrición es sumamente interesante. La idea era dar un contexto macro para que entendamos de dónde estamos partiendo, que es un punto muy inicial, y a futuro ojalá podamos seguir conversando sobre cuestiones más técnicas y nutricionales que tanto nos gustan. Así que un saludo a toda la audiencia y muchas gracias a ustedes por convocarnos. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego.